Hola, ¿qué tal? En este video tutorial vamos a aprender el procedimiento para el armado de un dispositivo, que en este caso será una PC. Para este video vamos a utilizar el simulador interactivo de ensamblaje de PC de Cisco, con el que simularemos el procedimiento. Antes de empezar hay que considerar que si esto se realizara ya en la práctica, pues necesitaríamos primero que nada tener un espacio bastante amplio y que esté limpio y ordenado para no tener ningún percance dada la cantidad de componentes y herramientas que vamos a utilizar para el ensamblado de la computadora. También es necesario tener a la mano lo que sería nuestra pulsera antiestática para liberarnos de toda la energía estática que podamos tener y de esta manera no dañar ningún componente de la computadora, así como pues las herramientas que necesitaremos, que serían desarmadores y cinchos de plástico para los cables, sujetarlos una vez que ya estén instalados y que no hagan un desorden en el gabinete. Entonces, comenzando, empezaríamos por lo que es la fuente de poder o la fuente de alimentación, que se trata de esta que tenemos aquí. Como pueden ver, este es su espacio asignado, pero para instalarla tenemos que hacer que coincida lo que es esta parte con esta parte. Entonces la rotaríamos hasta que coincida, ahí está. Y una vez que ya está en su lugar, procederemos a atornillarlo en esos puntos que es iluminados en amarillo para sujetarla y que quede bien puesta en su sitio. Una vez que ya está instalada, continuaríamos con lo que es la placa base o motherboard. Aquí tenemos vamos a empezar con las dos memorias RAM, que serían estas dos. Entonces, comenzando con la memoria RAM 1, aquí tenemos esta pequeña ranura en la tarjeta que la encontramos en esta parte del puerto donde va instalada. Entonces, esto nos sirve de guía para saber cómo tiene que quedar instalada y poderla instalar correctamente. Entonces, alineamos la ranura de la memoria RAM con la del puerto y ya una vez que está en su sitio la aseguramos con estas dos pequeñas pestañas que están ubicadas en la parte lateral de lo que es el puerto. Una vez que ya quedó esta, procedemos a hacer el mismo procedimiento con la segunda memoria RAM. De nuevo, hacer que la pequeña muesca, que es esta, coincida con su contraparte del puerto. Ahí está. Y aseguramos con las pestañas de la parte lateral. Seguidamente instalaríamos lo que es el microprocesador, que en este caso se instala en esta zona. Bueno, aquí en el microprocesador encontramos que tenemos esta muesca y esta otra pequeña en forma de triángulo que nos servirán de guía para saber cómo va acomodado. En este caso, esta pequeñita muesca en forma de triángulo y esta otra se ubican en esta zona, mientras que, como podemos observar, en la parte posterior hay otra muesca más que va ubicada aquí. Entonces, una vez que ya quedó en su sitio, la instalamos y procedemos a asegurarla con su tapita y con el seguro. Una vez que ya quedó bien asegurada el procesador, procederemos a aplicar una pasta térmica que tenemos aquí, la cual sirve para disipar el calor que se produce en el microprocesador, que se pueda transmitir de manera efectiva a el disipador de calor de
la unidad de procesamiento. Entonces aquí normalmente se aplica con una jeringa, tal como sale en la animación, y se busca que sea una capa que no sea ni muy gruesa ni muy delgada. Y esta capa es muy importante aplicarla porque nos ayuda a que la temperatura de la unidad de procesamiento se disperse y no genere problemas de sobrecalentamiento. Y es una placa que debe de dársele mantenimiento, en este caso sustituirla cada determinado tiempo dependiendo de la duración que tenga y las indicaciones del fabricante. Bueno, ahí estaría la placa de pasta térmica. Una vez concluido este paso, procederemos a instalar el disipador de calor o ventilador. Este se ubicaría ahí y se sujeta con estas 4 puntos de sujeción. Una vez que ya quedó sujetado, lo que sigue es conectarlo. Aquí tenemos que su enchufe tiene estas pequeñas aletitas, como podemos observar aquí, laterales, y tiene estas 4 entradas que debemos hacer que coincidan con las de su puerto. Entonces hacemos es girarlo hasta que coincida, y ya una vez que coincide, ahí está. Con esto terminamos lo que sería la placa base y lo único que falta es instalarla en su lugar en el gabinete. Como podemos observar aquí, para instalarla es necesario tener en cuenta lo que serían estos puertos, que son los puertos donde van insertadas las tarjetas. Entonces tenemos que hacerlas coincidir. Creo que ahí está. Sí, ahí está. Y una vez que ya está puesta en su sitio, la sujetamos con los tornillos correspondientes. Después de esto, seguiría lo que es el adaptador de tarjetas, donde colocaremos la tarjeta de red, la tarjeta del Wi-Fi, el adaptador de video. Empezando con la tarjeta de red, tenemos que esta va ubicada en este puerto. Y ya una vez que quedó puesta en su sitio, la atornillamos. En el caso de la tarjeta de Wi-Fi, tenemos que va aquí. Y una vez que ya está en su sitio, también procedemos a atornillarla. Y por último, hacemos lo mismo con el adaptador de video o tarjeta gráfica. Listo. Ahora lo que sigue sería instalar las unidades de disco duro, la unidad óptica, la unidad de disquete, que esa ya no se usa porque el simulador es un tanto desactualizado, pero de todos modos, si llegáramos a encontrar una computadora que tuviera todavía unidad de disquete, pues esta sería la manera de instalarla. Y si no, pues solamente sería en la unidad de disco duro y la unidad óptica para leer los CDs. Entonces, colocamos el disco duro en su sitio. De nueva cuenta, lo rotamos hasta que esté en posición. Ahí está. Y procedemos a atornillarlo para que quede bien sujeto. Listo. Ahora continuaríamos con la unidad óptica. Esta se coloca de afuera hacia adentro, a diferencia del disco duro. Entonces, tenemos que va aquí. Bueno, de igual cuenta procedemos a rotarla hasta que esté en posición.
y procedemos a atornillarla. Ya una vez que está asegurada, continuaríamos con la unidad de disquete, que como ya sabemos está desactualizada, pero ese sería el lugar donde iría ubicada. Y la aseguramos. Por último, solamente falta lo que sería conectar los cables interiores. Empezaríamos con el cable pata que va ahí, y aquí tenemos de nuevo este pequeño patrón que nos muestra dónde va conectado el cable, la manera en que va conectada. Tenemos aquí este pequeño punto donde falta la muesca, que como vemos aquí coincide con esta zona. Entonces tenemos que hacer que ambas coincidan para conectarlo. Ahora iríamos con la parte de arriba. Aquí es lo mismo, encontramos que está este espacio donde no va ninguna conexión, que está ubicado aquí. Tenemos que hacer que coincidan. Y listo. Después de esto irían lo que son los cables de disquete, de la unidad de disquete. Aquí tenemos el mismo patrón, solamente que en este caso está ubicado acá y aquí. Entonces debemos hacer que coincidan. Perdón, me confundí. Iría en esta zona lo que es el pin 1, como se le llama a estos dos puertos, que son los que son para identificar la manera en que va conectado el cable. Bueno, ahora procedemos a conectarlo con la unidad de disquete. De nueva cuenta, aquí está el pin 1 y el espacio que nos sirve para identificarlo. Lo rotamos y listo. Luego iríamos con el cable SATA. Ese aquí tenemos que viene con esta forma peculiar en L, que encontramos aquí igual abajo. Entonces tenemos que hacer que esta parte de la L coincida con esta parte. Listo. De nueva cuenta tenemos el mismo patrón de L. En este caso está del lado contrario. Entonces hacemos que coincida y una vez que está lo conectamos. Con esto habríamos, bueno, faltarían los cables de la unidad de proceso, de la fuente de poder y el ventilador. Aquí podemos observar de nueva cuenta, estos tres tienen que ir aquí y tenemos estas pequeñas aletitas que deben coincidir con estos espacios. Entonces, pues hacemos que coincidan.
aquí este cable tenemos de nueva cuenta las aletitas y los 4 puertos, entonces hacemos que coincidan. Luego continuaríamos con este cable, ya estaba acomodado en su lugar. Iríamos con este otro. Aquí, como podemos observar, es más chico que el puerto en el que va. Y este tiene la peculiaridad de que algunos de sus extremos tienen una forma diferente para saber dónde va colocado. Entonces aquí tenemos que hacer que la forma coincida. No importa que este espacio quede sin nada conectado, no afecte nada. Con que coincida está bien. Luego iría este acá. De nueva cuenta tenemos que este patrón que nos muestra a manera de guía cómo va conectado el cable. Ese ya estaba. Y aquí a la hora de conectar, pues desconecté estos dos. Ya los había mostrado cómo tenían que ir conectados. Con esto habríamos terminado lo que son los cables interiores. Una vez que hayamos terminado esto, es recomendable que estos cables los sujetemos con varios hinchos de plástico para que de esta manera permanezcan ordenados y no hagan un desorden en todo el gabinete. Por último, faltarían lo que son los cables externos. Primero que nada, tenemos que cerrar el gabinete con los paneles laterales porque ya no vamos a ocupar tenerlo abierto. Entonces procedemos a cerrarlo y lo atornillamos. Una vez que ya está atornillado, lo único que faltaría sería conectar estos cables de acá. Tenemos el cable del monitor que en este caso ya está conectado, cable del teclado, mouse, USB, el Ethernet, la antena de Wi-Fi y el cable de alimentación. Entonces comenzaríamos con el teclado. Vemos que va aquí. Sería este cable en color morado. Lo llevamos y aquí podemos notar esta pequeña lengüeta que tiene que debe coincidir con esta ranura a manera de guía. Una vez que coincide, lo conectamos. Seguidamente el mouse, que es el cable verde, presenta la misma lengüeta, la giramos hasta que esté en posición y conectamos. Una vez que ya tenemos procederíamos con el cable USB. No, disculpen, ese es el que ya está. Entonces el cable del monitor. Cable del monitor. Este va aquí. Como observamos, tiene esta parte distinta para guiarnos.
Ahora sí, faltaría solamente el cable Ethernet para una conexión a internet de vía Ethernet, la antena de Wi-Fi si queremos una conexión por medio de Wi-Fi y el cable de alimentación para poder prender la computadora. El cable Ethernet es este. Como todos ya sabemos, su entrada es muy característica, entonces tenemos que hacer que esta lengüetita de acá coincida con el espacio de aquí. Listo. Seguidamente la antena de Wi-Fi, que esa simplemente se asegura atornillando, y el cable de alimentación, que sería este. Como podemos observar aquí, esta entrada únicamente hay que hacer que coincida. Y listo, con esto concluiría el proceso de ensamblado de nuestra computadora. Ya podemos operarla de manera normal y sin problemas. Gracias.